Hola jóvenes, buenas tardes. El presente de video es para que hagamos la retroalimentación en general sobre la evaluación final de la unidad 4, ¿ya? Para comentarle algunas cositas. Me interesa que las vayamos revisando cada una de las preguntas para que podamos ir puntualizando cuáles fueron los errores y qué es lo que pueden mejorar, ¿ya? Vamos a ir de inmediato a la primera pregunta. Acá, ¿qué teníamos que hacer? Simplemente poder eh, analizar el gráfico que se nos presenta y, como dice, dar tres interpretaciones lógicas en base al gráfico que se presenta, ¿ya? Que tiene que ver con la cobertura de inmunización. Ahí hay varias cosas que podíamos interpretar. Les voy a dar un ejemplo. Que desde el 11 de marzo, por ejemplo, del 2021 al 29 de julio, ¿cierto? El crecimiento de la vacunación fue lineal. Ahí tenemos una interpretación, ¿ya? Y que fue constante también en el tiempo y creciendo. Ahí podríamos tener una interpretación. Entonces, interpretaciones sencillas como esta eran las que ustedes tenían que realizar de este primer gráfico. Y algo similar teníamos que hacer con respecto a los dos gráficos de la letra B de esta pregunta, ¿ya? Por ejemplo, podrían decir que relacionados, por ejemplo, con la dispersión, ¿ya? O con el valor R, que está relacionado, que ambas son cercanas a 1, una más que otra, o más cercanas a 0, ¿ya? En ambas, por ejemplo, podríamos decir que eran el R cercano a 1. Y esa podría ser una de las interpretaciones. Y la otra podrían estar relacionadas con el tema de los datos que se presentan. Por ejemplo, en el primer gráfico dice la estatura, ¿cierto? Entre niños de 0 a 2 años y después la estatura entre los niños de 3 a 5 años. ¿Qué podríamos decir? Por ejemplo, que el crecimiento en estatura de los niños de 0 a 2 años es mucho más eh, contundente que eh, de los niños de 3 a 5 años, ¿ya? O que es más creciente, ¿ya? Y luego de los 3 años empiezan a crecer menos, ¿cierto? Porque obviamente, ahí fíjense, la pendiente de este primer gráfico es mucho más grande que el de la segunda. Entonces, esas son interpretaciones que podrían dar como ejemplos de esta unidad. Aquí en general, de esta pregunta, perdón. Aquí la mayoría tuvo correcto, ¿ya? Algunas eran más específicas, otras menos específicas, pero en general supieron interpretar de buena manera los gráficos. Así que felicitaciones por ello. En la segunda pregunta, que estaba relacionada eh, con la campana de Gauss, ¿qué teníamos que verificar acá? ¿Cierto? Hacer los cálculos del 68, 95, 99,7 para poder responder las preguntas. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Tomar la desviación estándar, que eran 35.000, y para el 68 lo que teníamos que hacer era sumarle 35.000 a los 280.000 y restarle 35.000, ¿cierto? Porque para el 68% se ocupa una vez la distribución normal. Entonces teníamos que sumar y restar, ¿cierto? Y ahí, en base a eso, poder definir el resultado correspondiente. Y, por ejemplo, para la primera, la respuesta podría ser que el 68% de los encuestados, ¿cierto? Que haciendo los cálculos equivalían a 8.160 personas, pagó entre 245.000 y 315.000 pesos, que es sumarle y restarle los 35.000 pesos, ¿cierto? A los 280.000. Y podríamos decir también que las 3.840 personas, que es el complemento de 12.000, ¿cierto? Podríamos decir que pagaron valores fuera de ese rango. O sea que la mitad de ellos, 1.920, pagaron más de 315.000 pesos y la otra mitad, los otros 1.920 personas, perdón, pagaron menos de 245.000. ¿Ya? Y lo mismo teníamos que hacer con los otros dos cálculos, con el 95 y el 97. Recuerden que para el 95 teníamos que ocupar dos veces la desviación estándar. O sea, en vez que sumar y restar 35.000, para el 95% teníamos que sumar y restar 70.000. ¿Ya? Y hacer las mismas conclusiones. Y lo mismo para el 99,7. La diferencia es que para el 99,7 teníamos que ocupar tres veces la desviación estándar. O sea, teníamos que ocupar 105.000 pesos, que es 35.000 por 3. O sea que a los 280.000 le sumamos 105.000 y le restamos 105.000. Y hacer el mismo tipo de conclusiones.
En este ítem, los principales errores estuvieron en que solo sumaban el valor de R, de la desviación estándar, ¿ya? Y no se lo restaban. O sea, para el primero, por ejemplo, solo sumaban los 280.000 más los 35.000. Solo hacían esa suma. Y lo mismo los demás, que fue muchos de los errores. Y otros errores que habían, que se los pasé a varios, que los cálculos estaban bien hechos, pero se transcribían mal. Ya sea en el resultado, por ejemplo, en vez de colocar acá en la primera, por ejemplo, con la suma 315.000, le ponían 305.000, a pesar de que acá en la columna de cálculo estaba todo bien calculado. Entonces, asumía que eran errores de transcripción. Tienen que tener cuidado con eso porque les puede provocar error en el cálculo, ¿cierto? Que les da la calculadora. Ustedes acá al transcribirlo lo escriben mal, va a hacer que se equivoquen, a pesar de que están haciendo todo bien. Así que les recomiendo que lo hagan con calma y verifiquen todo, de manera que se aseguren de que lo que les da la calculadora, lo que están escribiendo en el cálculo, es lo mismo que están escribiendo en el resultado, ¿ya? Así que ojo con ello. Y finalmente teníamos los cálculos de este conjunto de datos, ¿cierto? Que nos pedía calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Recuerden que la media aritmética es la suma de todos los valores dividido por la cantidad, ¿ya? Que en este caso era la cantidad, si mal no recuerdo, eran 36 datos, ¿cierto? Son en total, y la suma de todos estos datos daba 3.430. Entonces teníamos que dividir los 3.430 en 36, lo que nos daba como resultado 95,27, que se podía aproximar a 95,3. Ya los dos resultados los tomé como correctos. ¿Cuál es el error acá principal? Que se equivocaban en la suma, ¿ya? Así que, ¿cuál es la recomendación? Que sumen bien, que sumen con cuidado y comprueben la suma 2 o 3 veces si es que es necesario, ¿ya? Para que no cometan error. Porque a pesar de que sabían hacerlo, se notaba que se equivocaban al momento de apretar los botones de la calculadora. Era simplemente eso. Así que, ojo con aquello. Luego les pedía calcular la moda. Recordemos que la moda es el valor que más veces se repite. Y en este caso, habían dos valores que se repetían, ¿cierto? Que era el 99 y el 110, que en el conjunto de datos cada uno se repite 3 veces, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la moda era, en este caso, 99 y 110. ¿Cuál era el principal error acá? Que colocaban solo un valor, solo el 99 o solo el 110, ¿sí? Entonces ahí ya tenían medio ejercicio incorrecto. Y el otro error que cometían es que incluían en el resultado todos los valores que se repetían. Por ejemplo, me colocaban el 99, el 110 y, por ejemplo, agregaban el 108, que era un número que se repetía 2 veces. Recuerden que la moda es el valor que más veces se repite, no los valores que se repiten, el que más veces se repite, el que tiene mayoría o los que tienen mayoría, que en este caso, insisto, era el 99 y el 110, que si revisan el conjunto de datos, ambos se repiten 3 veces, ¿ya? Y el último cálculo era la mediana. Recuerden que para la mediana, primero debemos ordenar los datos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Y en base a eso, tomar el del medio. Acá, como la cantidad de datos era un número par, teníamos que tomar los dos valores centrales, una vez que teníamos ordenado de menor a mayor o de mayor a menor, y esos dos valores centrales, sumarlos y dividirlos por dos, o sea, calcular el promedio. Y ese resultado era la mediana, ¿ya? ¿Cuáles fueron los errores principales acá? No ordenaban los datos, ¿ya? Obtenían la mediana con todos los datos desordenados, ¿ya? Y ahí, error de inmediato. Recuerden que la mediana se obtiene de los datos ordenados de menor a mayor o de menor a mayor o mayor a menor, ¿ya? O el otro error era que me ponían los dos numeritos del medio, pero no los sumaban y los dividían por dos, no les calculaban el promedio, ¿ya? Así que ojo con eso para que lo tengan en consideración. Y finalmente, en base a los 3 cálculos previos que tenían, se les pedía acá como letra D poder interpretar. Ya aquí habían varias interpretaciones que se podían hacer y aquí en general estuvieron bien las interpretaciones. Así que felicitaciones por eso, no hay mucho que poder corregir acá, porque lo hicieron súper bien. Obviamente, las personas que se equivocaron fueron las que tenían errores en los cálculos. Entonces, esos errores en los cálculos hacían que las interpretaciones que podían dar también estuviesen incorrectas, ¿ya? Así que, para que lo tengan en consideración, que los errores de la letra A, B y C repercutían
en la letra D, que es precisamente interpretar los 3 datos anteriores. ¿Ya, jóvenes? Así que también les puedo comentar que, por si no lo han visto, cada una de sus retroalimentaciones, le envié su trabajo, como el que está acá, le puse los puntitos y el porcentaje obtenido, a cada por ítem, de acuerdo a la rúbrica, y al final de esta, debajo de la tablita de notas, en este sector que le estoy marcando con el mouse, les puse el total del puntaje, el porcentaje de logro y su nota correspondiente. ¿Ya? Así que, como siempre, los saludo y quedo siempre atento a cualquier duda que puedan tener con respecto a los contenidos, ¿ya? Que me la pueden hacer a través de correo, a través del mensaje de Moodle, ¿ya? Así que siempre atento a eso, consulten toda duda que tengan, siempre estaré atento para poder responderle, ¿ya? Así que nos vemos, jóvenes, que estén muy bien y hasta la próxima.